Bienvenido una vez más. Gracias por conectarse a través de esta enseñanza a través de Facebook o YouTube. Le quiero dar muchas gracias por conectarse. Quisiera que lo dejara su comentario ahí en el link de Facebook o también YouTube. Y quisiera hacerle una invitación personal. Quiero invitarlo este domingo a nuestro servicio a las 9 de la mañana. Tenemos uno a las 9, otro a las 11, así que quisiera que pudiera estar con nosotros. Quisiera saludarlo y usted está escuchándonos todos los miércoles y lo quiero invitar a que venga a nuestro santuario, a nuestro templo donde adoramos a Dios juntos. Estamos en el Evangelio de San Juan. Hemos estado por un tiempo y vamos a continuar hasta que terminemos este Evangelio. Este Evangelio ha presentado a Jesús como el Rey esperado, como el Rey poderoso que tiene poder para sanar, para libertar, para resistir la tentación de Satanás, para resucitar y para hacer milagros, perdonar pecados. La semana pasada estudiamos cómo Jesús llegó a su nación, a su pueblo natal, Nazaret. Y vino a este lugar y en este lugar no hizo tantos milagros como otras ocasiones, porque la incredulidad de la gente detuvo que Jesús hiciera milagros. Hoy vamos a hablar de una historia bien conocida. Esto lo hemos escuchado y es el milagro donde Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Esta historia se encuentra en todos los evangelios. Hay 4 evangelios y en los 4 evangelios esta historia los evangelios escriben sobre esta historia. Solamente hay 2 historias que aparecen en los 4 evangelios, y esa es la resurrección, y esta es una de ellas. Así que esta tarde yo quiero invitarlo a que usted pueda leer conmigo en San Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Dice la palabra de Dios: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansa un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca en un lugar desierto, pero muchos de los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Aquí yo quiero tomar este pasaje y quiero ponerle un título, un tema, y es el cuidado de Jesús. Aquí miramos el cuidado de Jesús en 3 partes importantes que son aplicables a nosotros. Una es que los discípulos, Jesús los llama en el capítulo 6, versículo 7, los llama y los manda a una misión, a predicar, a anunciar el evangelio. Y les da instrucciones que fueran a ciertas personas que vayan a predicar. Y cuando ellos fueran recibidos, que anunciar les dijera a las personas, y si no fueran recibidos, pues que saliera de ese lugar. Eso es una de las cosas que ellos, aquí donde dice, entonces los apóstoles se juntaron con él y le contaron todo lo que habían hecho. Después que ellos van a predicar, ellos regresan. Hay 2 eventos que pasan. Una es que ellos van a anunciar el evangelio y regresan a Jesús. Segundo evento que pasa es que cuando ellos regresan se dan cuenta que Juan el Bautista había muerto, lo habían decapitado, lo habían matado. Entonces los discípulos, no solamente ellos vienen después de predicar, de recorrer las aldeas, de caminar, de anunciar, de ser rechazados por ciertas personas. Algunos fueron bienvenidos, otros los rechazaron. No solamente vienen exhaustos físicamente, sino que se encuentran con esta noticia que Juan el Bautista había muerto, que Herodes lo había matado. Y una de las cosas que ellos vienen y le cuentan a Jesús y le dice lo que ellos habían hecho. Aquí el versículo dice: y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Ellos venían emocionados. Pero algo que miramos, quiero hablar esta hora del cuidado de Jesús. Y una de las cosas que Jesús miramos en este pasaje, el cuidado de él, está en el versículo 31. Él les dijo: venid vosotros aparte en un lugar desierto y descansa un poco. Jesús mira que esta gente estaba
físicamente, después de predicar, recorrer, hablarle a las personas. En aquel tiempo no había transportaciones como hoy. Pero ellos venían físicamente agotados y vienen a Jesús diciendo lo que había pasado. Segundo, ellos encuentran y le dicen la historia que Juan el Bautista había muerto. Y uno de los cuidados que este pasaje podemos mirar aquí es que Jesús sabe que emocionalmente, con la noticia de Juan el Bautista, ellos estaban agotados. Físicamente habían estado anunciando y predicando el Evangelio, hablando y recorriendo, caminando. Y una de las cosas que Jesús le dice es: venid vosotros aparte de un lugar desierto y descansad un poco. Uno de los cuidados de Dios, y miramos aquí que Jesús también lo practicó, es el descanso. El descanso no solamente físico, lo cual ellos lo tenían, sino que el descanso emocional y espiritual. Hay veces que nosotros sentimos cansados. A veces lo que sentimos cansados por nuestro trabajo. A veces lo sentimos cansados por nuestras preocupaciones. A veces lo sentimos cansados por los problemas. Pero algo que miramos, el cuidado de Jesús. Algo que Jesús hace aquí es que Él sabe y reconoce que nosotros, y Él mismo se cansó, que nosotros somos humanos y nos cansamos. Estos hombres estaban haciendo el trabajo de Jesús. Ellos estaban anunciando el Evangelio, estaban en una misión. Y mientras ellos estaban haciendo esto, físicamente y emocionalmente estaban cansados. Jesús los llama a un lugar desierto. Eran tan cansados que ellos estaban y tan ocupados que ellos estaban, que dice que no tenían tiempo ni para comer. Esto lo miramos en este versículo 31 y también lo miramos en el capítulo 3, versículo 20 de Marcos. Era tanto lo que ellos se encontraban haciendo que ellos estaban cansados, ellos estaban físicamente cansados. Y algo que podemos aprender en esta tarde es que en realidad nosotros los cansamos, y posiblemente cada uno de nosotros hemos llegado a un momento donde estamos tan cansados emocionalmente por las situaciones, por los problemas. Pero aquí miramos a Jesús como alguien que está pendiente y sabe lo que está pasando en su grupo selecto, en los 12 que había llamado. Él los llama a descansar y dice: se fueron solo en una barca a un lugar desierto. Ellos fueron, Jesús los llamó a descansar, los llamó a un lugar a que pudieran descansar. Y es algo que podemos atesorar de Cristo Jesús, de nuestro Dios. Y es que Él está queriendo darnos ese descanso a nosotros. Bien, un descanso físico. Es más, ahora estamos nosotros a veces trabajando mucho. A veces trabajamos tiempo extra. Hay personas que trabajan los 7 días. No hay descanso. Bíblicamente, la Biblia dice que solo 6 días deberíamos de trabajar nosotros. Y descansar uno. Descansar para nuestro cuerpo físico. Y algo que me llama la atención cuando leo este pasaje es lo que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Y esta tarde quiero animarte y decirte que posiblemente tú estés en un momento de caos, un momento de cansancio, posiblemente no físico, pero emocionalmente estás preocupado. Esta tarde quiero animarte a que te vengas a Jesús. Jesús le dice: vení. Él les anima, ellos mismos van y se van en la barca solo. Ellos van juntos en esta barca. Ellos van juntos, y algo que aprecio de este pasaje y algo que podemos aprender esta tarde es ese descanso que Cristo provee para nosotros. Descanso emocional, descanso espiritual, y es esa paz que Él dice: yo daré esta paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo. Es este descanso y esta paz que Él está ofreciendo. Los discípulos, llegó un momento que se cansaron y Jesús sabía eso, y Él sabe que nosotros cansamos. Él sabe que tú estás cansado. Y si esta tarde estás cansado espiritual, o estás cansado emocional, o quizás estás en pecado. El pecado cansa a las personas. El pecado agobia al hombre. Y posiblemente estás en ese momento de cansancio físico, cansancio espiritual. Has pecado, le has fallado a Dios. Dios quiere darte descanso y está dispuesto para ofrecerte un descanso. Mire lo que pasa aquí.
En esta historia apreciamos que Cristo que mira el trabajo de ellos y le ofrece un descanso. Pero muchos lo vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. El versículo 34 lo dice otro aspecto de este cuidado de Dios, de Jesucristo. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Otra de las cosas, el versículo 33 dice que esta gente reconocieron a Jesús, reconocieron a los discípulos, y ellos miraron que Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo grandes cosas, sanando y libertando, porque ya había liberado al endemoniado. Y estas personas se atrevieron a no darle un tiempo privado a Jesús. Ellos se acercaron, fueron hasta donde estaba Jesús. Estos hombres, este grupo de personas, sentían una necesidad de estar en la presencia de Él. Sería necesidad física, necesidad, no sé. Pero ellos tenían una necesidad hasta el punto que llegaron antes que los discípulos y Jesús llegaran al lugar donde ellos iban. Qué impresionante. Este grupo de personas es impresionante, me impresiona a mí, porque ellos fueron hasta donde llegaron. Y Jesús, ese era el tiempo de Él. Ese era el tiempo de Él y sus discípulos. Ese es el tiempo que Él ya estaba enseñando. Los discípulos estaban predicando. No solamente físicamente estaban cargados ellos o cansados, pero emocional. Su amigo Juan el Bautista, su primo de Jesús, se había muerto. Entonces ellos necesitaban un tiempo solos. Y aún así, y aún mirando la necesidad, en lo segundo que miramos el cuidado de Jesús es que Él tuvo compasión por ellos. Jesús tuvo compasión por este grupo de personas. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 11 dice: y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió. Jesús no lo rechazó. Ellos se apresuraron y fueron antes que Él llegara a ese lugar. Él le dio la bienvenida. Segundo, que miramos el cuidado de Jesús, no solamente que Él provee, que Él quiere darnos descanso espiritual, físicamente, emocionalmente, porque en realidad nosotros los cansamos. El ser humano se cansa y muchas cosas, problemas, situaciones los agobia a nosotros a veces y los sentimos cansados. Pero aquí en este pasaje miramos que uno de los cuidados de Jesús en este milagro es que Él proveyó descanso para estos discípulos. Segundo, no solamente eso, sino que Él sintió compasión. Se sintió algo dentro de sí, de su corazón, que para este grupo de personas que violaron su privacidad, que no dejaron que Él quizás pasara más tiempo, tuvieron un tiempo a solas de Jesús con sus discípulos, desde cuando ellos se subieron a la barca hasta llegar al otro lugar. Tuvieron un tiempo ahí de descanso, tuvieron un tiempo solas con Jesús. Pero cuando esta gente llega ya, Jesús no los rechaza. Él bien podía decirle: yo necesito mi tiempo para mí y para mis discípulos. Pero Él no hizo eso. Aquí la Biblia lo dice en Lucas capítulo 9, el que acabamos de leer, el versículo 11, que Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Aún en este momento Él tuvo compasión. Él los recibió, les dijo: bienvenidos. Algo que aprendemos, que Cristo tenía compasión y tiene compasión. Y el Dios que nosotros servimos es un Dios que tiene compasión, que los da la bienvenida, no importa. Algo que nos enseña este pasaje, que Jesús, Él tuvo esta compasión por este grupo de personas. Los miró, dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Estaban ellos vulnerables. Las ovejas, uno de los animales que necesitan dirección, necesitan protección, porque uno de los animales que en realidad no son tan ágiles, no son tan sabios, fácilmente se pierden. Y Él compara este grupo de personas como un grupo de personas que no tenían dirección, no tenían protección, estaban vulnerables. Tuvo compasión
de ellos porque eran como ovejas que no tenían. Aquí Jesús presenta esta analogía de un buen pastor. Él presenta esta analogía que Él es el pastor. Y dice el versículo 14, el capítulo 14, versículo 14 de Mateo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que en ellos estaban enfermos. También en el libro de Juan. En el Evangelio de Juan lo recuerda a nosotros que en el capítulo 11. Que Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí Marcos lo recuerda que Jesús tenía una compasión por esta necesidad de las personas. Una compasión porque ellos estaban vulnerables. Ellos no tenían dirección. Ellos tenían una necesidad. Y cuando ellos tenían esta necesidad, Él estaba disponible a suplir esta necesidad. Eso es lo segundo que aprendemos de este milagro. Lo segundo que aprendemos es que servimos a un Dios, que Cristo es un Dios que tiene compasión. No importa tu situación o tu pecado, o tu falla o tu pasado, o tu carga, o como tú te sientas, o tu necesidad. Él es un Dios que no cierra su brazo. Él es un Dios que tiene las manos abiertas, sus brazos abiertos para abrazarte, para recibirte. Él podía decirle a esta gente, ¿sabe qué? Váyanse, yo ya ministré, ya pasé tiempo con ustedes, hoy necesito tiempo sola, necesito descansar. Pero Él no hace eso, sino que Él, cuando miró a todas estas personas, sus ojos penetró hasta lo dentro, lo más profundo del corazón de ellos. La necesidad emocional, la necesidad física, la necesidad espiritual que ellos tenían. Y Jesús en este momento, eso es lo que Él hace. Él tiene el cuidado. Él es el que puede dar el descanso mejor que cualquier medicamento. Él es el que tiene compasión más que cualquier persona. Él los ama. En Él nunca vamos a ser rechazados. En Él nunca vamos a ser puestos a un lado. En Él siempre vamos a ser bienvenidos. Y Él siempre está para darle la bienvenida a este grupo de personas. Y en este pasaje nos muestra a nosotros que Jesús le dio la bienvenida a estas personas. Pero mire lo que pasa. Mire el otro grupo de personas. Y son sus discípulos. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Estas personas estaban pagando un precio, ellos tenían hambre, habían estado horas con Él y los discípulos. Esto no tiene nada de malo. Ellos están afirmando una realidad, que ellos tenían hambre y ellos necesitaban ir. Pero mira lo que Jesús les dice. Respondiendo Él, les dijo, dale vosotros de comer. Esto es algo que quizás los sorprendió a los discípulos, que Jesús les dijera, denle ustedes de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Es una pregunta. ¿Usted quiere que vayamos de nuestro dinero y vamos a comprarles y le demos? Él les dijo. Entonces, estos hombres dijeron, hay mucha gente, hay una gran multitud. Ellos necesitan, dijeron ellos. Ellos empezaron a enfocarse en la situación, en el problema, en la necesidad. Ellos nunca pensaron que quizás Jesús podía hacer un milagro, aunque ya habían mirado los milagros, aunque ya habían mirado grandes cosas que Jesús había hecho. Pero ellos se enfocaron en el problema, en la situación. Y ellos empezaron a ver y decirle, Señor, lo que nosotros tenemos quizás no es suficiente para darle de comer a toda esta multitud. Pero mire lo que Jesús les dice. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Ellos miraron tanta la dificultad y el problema tan grande que ellos olvidaron, ellos no sabían, no tenían quizás noción que ellos tenían unos recursos ahí. Y es que a veces cuando estamos en medio de situaciones apretadas, a veces cuando estamos en situaciones difíciles, quizás olvidamos y tenemos esta admiración que tuvieron los mismos discípulos.
Decimos, Señor, pero no puedo hacer esto. Es imposible. Hay situaciones que vienen a nuestra vida que, Señor, es imposible que yo pueda navegar o vivir o estar en esta situación. Y Jesús les recuerda a ellos, les dice, ¿cuántos panes tenéis? En el libro de Juan capítulo 6 versículo 8 al 9 dice que Felipe le dijo, aquí anda un jovencito que tiene unos panes. Y el versículo 39 dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a los discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 12 peces entre todos. Repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Lo tercero que miramos aquí es que no solamente Jesús, el cuidado de Jesús consiste en que Él provee un descanso físico y emocional y espiritual. No solamente consiste que Jesús tiene compasión de nuestra necesidad y que Él los mira y que Él está pendiente y que Él sabe lo que nosotros sentimos aún antes que nosotros le digamos lo que necesitamos. Él sabe. Él sabe lo que nosotros estamos pasando. Y Él es un Dios que tiene compasión. Es un Dios que se compadece de lo que nosotros tenemos. Por eso el libro de Hebreos dice que Él es un sacerdote que se compadece de nosotros. Fue tentado en todo. Y Jesús en esta tarde nos dice a nosotros que Él nos puede dar descanso. Ese es uno de los cuidados de Él, que Él te puede dar descanso físico, espiritual, emocional, y que Él tiene compasión de lo que tú estás pasando. Pero tercero, que el cuidado de Él consiste en que Él puede proveer por tus necesidades. Él puede proveer, porque esta era una necesidad grande. Los discípulos dicen, Señor, no podemos ir a ellos. Ellos tienen necesidad. Físicamente ellos tienen hambre. Ellos ya está haciéndose oscuro. Ellos necesitan, tenés que despedirlos. Diles que se vayan. Y Jesús le regresa esa orden que ellos le dicen a Jesús. Y les dice, pues dale de comer. Y hay muchas cosas que podemos hablar de eso. Y una de ellas es que a veces nosotros, aunque miremos, y esto se trata cuando hablamos de ministrar a las personas, cuando vemos la necesidad, lo podemos tomar esta actitud de que ahí vean ellos cómo se las arreglan. O esa actitud es propia, solo lo podemos enfocar a nosotros. Y yo le quiero decir y quiero recordarle que nosotros para ministrar tenemos que tener esa compasión, tenemos que tener esa pasión, tenemos que compadecerlos de la necesidad de las personas. Y Jesús les dice a ellos, ustedes denle, pero ellos, por mirar el problema, mirar la situación, ellos no miran que ellos tienen recursos. Porque allí dice en el libro de Juan capítulo 6 versículo 8 y 9 que Andrés dijo, aquí hay un niño, un jovencito que tiene estos 5 panes y 2 peces. Y aquí dice que Jesús les dice, ¿cuántos peces tenéis? Id y verlos. Y ellos vienen en el reporte, les dicen, solo tenemos, ellos dicen 5 y 2 peces. A veces nosotros pensamos que lo que tenemos es insuficiente, que no es suficiente. Y a veces podemos pensar que lo que tenemos no puede hacer un impacto cuando se trata de ministrar a las personas. Pero esta tarde aprendemos que Dios es nuestro proveedor. Y que Dios proveyó y que este jovencito, él sacrificó su lunch, su almuerzo, y lo puso ahí en la mano de Jesús. Y con ese almuerzo Jesús lo multiplicó. Aquí dice que él oró, le dio gracias al Señor. Y que este pasaje me recuerda a mí que lo que yo tengo, no importa lo que yo tenga, sea grande o pequeño, lo puedo poner en las manos del Señor. Y Él puede proveer con eso, puede multiplicar. Nosotros, todo este grupo de personas, aquí dice que eran como posiblemente 5,000 hombres. Pero en Mateo dice, y en los otros evangelios dice que esto eran hombres sin contar niños, sin contar mujeres.
Aproximadamente eran como aproximadamente unos 20 a 25 mil personas que quizás se alimentaron ese día. Ese es el cuidado de Cristo Jesús. Ese es el cuidado que Él tiene para cada uno de nosotros. Él es, aquí lo miramos a Jesús como un pastor que tiene cuidado. No solamente lo recuerda este pasaje del Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero también lo recuerda que así como en el Antiguo Testamento, como Dios sacó al pueblo de Israel por desierto, aquí era un desierto, aquí era un lugar remoto. Así como Él alimentó a este grupo de personas 40 años allí en el desierto y no le faltó nada. Ese es el mismo Dios que hoy estamos nosotros sirviendo. Ese es el mismo Dios que puede proveer, sacar agua de la roca, mandar maná del cielo. Y Él puede proveer para nosotros. Ese es el cuidado del Dios que nosotros servimos, de Jesucristo. Él lo presentó aquí y Dios lo presenta desde el Éxodo en adelante. Un Dios que tiene cuidado de su pueblo. Un Dios que quiere que su pueblo descanse en su presencia. Un Dios que quiere que su pueblo descanse de la esclavitud de que ellos estaban en Egipto. Lo sacó de ahí. Que físicamente tengan un descanso. Espiritualmente tenga un descanso. Emocionalmente tenga un descanso. Este es el Cristo que nos presenta Marcos aquí en el capítulo 6. El cuidado de Cristo, el cuidado de Jesús, que puede traer descanso aún en el momento de caos, en el momento de llanto, en el momento de preocupación. Él puede traer una paz y una tranquilidad. Pero tienes que acercarnos, tenemos que acercarnos a Él. Segundo, es un Dios compasivo, Dios misericordioso. Dice en el Deuteronomio, Moisés dijo, Dios compasivo que tiene misericordia del pecador. Jesús aquí presenta que esta multitud, aún en su tiempo, que Él era su tiempo de Él para sus discípulos, Él los recibió y le dio la bienvenida. Dios tiene compasión de cada uno de nosotros. Y esta tarde este pasaje nos enseña estas tres verdades. Que Él está dispuesto para darnos descanso espiritual, físico y emocional. Que Él tiene compasión de nuestras necesidades, de nuestras fallas, de nuestros pecados que hemos cometido o lo que está pasando en nosotros, nuestros problemas, nuestras enfermedades. Él tiene compasión de eso. Y los mira y le duele su corazón. Y tercero, que Él es un Dios. En el Génesis capítulo 22 dice, Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Esta tarde es una bendición poderte decirte a ti de este pasaje. Dice, y comieron todo y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de los que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Se saciaron. Este es el Dios, este es Cristo, este es el Rey que Marcos presenta. Un Cristo, un Salvador, un Rey que tiene los recursos inmensos para proveer y que sobren las cosas. Aquí sobraron 12 cestas. De estas 5 panes y 2 peces que este niño trajo, hubo una abundancia. Hubo una provisión sobrenatural. Qué precioso y qué maravilloso el Dios que servimos. Y que tú lo puedes servir y que tú lo puedes aceptar. Yo quiero animarte a ti en esta hora. Que si tú no lo has aceptado, si tú no conoces a Cristo y si no estás viviendo una vida agradable y no tienes una relación con Él, acéptalo hoy. Acércate a Él. Él está dispuesto para cuidarte en 3 aspectos muy importantes que necesita el ser humano. Una es descanso. Necesitamos descansar. Físico, emocional y espiritual. Espiritual es cuando nosotros recibimos el perdón y sentimos ese descanso espiritual. No solamente eso, a Él puede venir a cualquier hora porque Él es un Dios que tiene compasión de tus necesidades y tiene compasión de ti. Es un Dios compasivo, que a cualquier hora puedes correr a Él y Él te recibe. Nunca las puertas del cielo están cerradas para cuando alguien como tú y yo le hablamos a Dios. Recuerda eso. Nunca las puertas del cielo están cerradas o los oídos de Dios están cerrados cuando nosotros le clamamos. Tercero, Él es nuestro proveedor. Él te puede proveer tus necesidades que tú tienes.
Padre, yo te pido que tú bendigas a cada persona que escucha esta enseñanza y lo bendigas y puedan aceptarte, a creer en ti, Señor, y vivir una vida que te agrada. En el nombre de Jesús te doy gracias. Te invito para este domingo a nuestro servicio a las 9 de la mañana. Empezamos el primer servicio a las 11 de la mañana, el segundo servicio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este domingo tenemos un grupo invitado, así que te esperamos a que vengas a gozarte con nosotros. Bendiciones.